Da igual si gano o pierdo. Yo solo vine a divertirme. ¡Ay, qué manera tan bonita de justificar tu derrota antes de siquiera intentarlo! ¡Qué manera tan cómoda de proteger tu ego! Y qué manera tan triste de demeritar tu verdadero potencial. Porque quizá esa mentalidad es lo que te impide ganar siquiera un juego. Y quizá también de progresar en la vida y conseguir lo que quieres. Y lo digo por experiencia, porque yo soy el que más suele repetir eso de que lo importante es divertirse, da igual ganar o perder, el punto es pasarla bien, convivir, cotorrear, porque si te obsesionas con la victoria no te va a salir y nada. A ver. ¿De verdad? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué tanto de eso es usar la diversión como escudo para protegerme del miedo a fallar, a no estar a la altura de cumplir las expectativas, de incluso creer en mí, en que puedo hacerlo? ¿Cuánto de eso es que no creo en mis capacidades y por eso prefiero escudarme a que solo vengo a divertirme? Porque eso entonces está generando un conflicto, porque internamente sí quiero ganar, pero lo que digo es muy diferente. Pero también hay un problema, que le estoy asignando un valor negativo a querer ganar, a querer la victoria, y que en teoría lo que sí es bueno es divertirse, y es como si estuvieran peleadas una con otra y no pudieran coexistir, y que yo me volvería mala persona si gano porque está mal, porque lo que debería ser bueno es nada más la amistad y la diversión. Entonces empieza a haber toda una pelea y choque entre lo que pienso, entre lo que digo, y hace que mis acciones no lleven dirección y se interponga todo y básicamente se rompa mi potencial, porque no tengo congruencia ni coherencia entre lo que deseo, entre lo que digo y cómo lo hago. Entonces, creo que lo primero es entender que la competencia no es mala. La competencia existe desde tiempos inmemoriales, naturales del ser humano. Querer competir es esta competencia de entre dos, ayudarse a superarse y a mejorar mutuamente, porque si yo mejoro, tú también puedes mejorar, y ahora yo también. Construimos, cooperamos, competimos por crecer juntos. La competencia es buena, saca lo mejor, te permite innovar. La competencia es necesaria hasta en un juego. Le da mucho significado a las cosas y a quienes somos, y no está peleada con la diversión. Y también hay que entender que la diversión también depende de cada persona. No significa que todos tengamos que estar riéndonos a carcajadas. Yo mismo no soy alguien que se ría a carcajadas en general. Mi hermana sí, pero yo tengo más risa de pulgoso, como... El punto es, ¿qué es divertirse realmente? Cada quien lo vive distinto. Hay personas más reservadas, más serias, pero no porque no estén gritando el ataque de su bello, porque no estén con la sonrisa todo el tiempo, significa que no se estén divirtiendo. Cada quien lo vive a su manera. Y eso creo que es lo más importante. Quitarle el peso negativo a la victoria y darle una idea romántica a lo que debe ser divertirse. Y ahora también es ser congruente entre lo que dices y lo que piensas. ¿Quieres ganar? Adelante, dilo, no pasa nada. Sé claro con lo que quieres. Ese es el primer paso. Tenerlo claro. ¿Quiero ganar? Adelante, sin miedo. Ahora, creo que también viene una siguiente capa, que es cómo te lo dices. ¿Cuál es el discurso interno? Porque las palabras son mágicas. Por eso en inglés es spell, de hechizo. Las palabras hacen una gran diferencia. No es lo mismo decir no quiero perder a voy a ganar. Incluso a decir quiero ganar. Parten de lugares muy distintos. Porque no querer perder viene de miedo. Estás huyendo de un resultado. En cambio, querer ganar, ir a ganar, enfoca el objetivo y te hace ir tras él, luchar por él, te da dirección. Y el otro simplemente huir, no necesariamente con un objetivo claro. Y eso hace una gran diferencia, porque la reacción que tienes por dentro
es muy distinta. Las palabras son cruciales. ¿Cómo te lo dices? Pero ahora también esto debe ser interesante, que quizá no todos tengan que repetirse exactamente el mismo discurso, ni todos necesiten encontrar la misma manera de hacer las cosas. Por ejemplo, creo que esto se ve claramente en Dragon Ball Super con Goku y Vegeta, que sí pudieron superarse cada uno con las mismas transformaciones, el Super Saiyajin que parte de la misma forma de alcanzar ese poder, pero llegó un punto donde pudieron explorar sus propias formas de liberar su potencial. Goku con el Ultra Instinto y Vegeta con el Ultra Ego. No es que uno sea bueno, uno sea malo, uno más fuerte y que el otro, aunque estén debatiendo escalas de poder, no. Cada uno optó por su camino, con mentalidades y metodologías distintas. Uno por la paz, quietud, tranquilidad. Dejar la mente en blanco prácticamente. Y del otro tienes el ultra ego, que es fuerza, intensidad en base del dolor, de hacerme más fuerte, de estar ahí, de ahí sale el poder. Caminos muy distintos, pero para cada uno de ellos. Entonces, ¿cuál es tu camino? ¿Cuál es esa forma interna en que puedes liberar tu potencial? Y creo que es ahí donde empieza a hacer match todo, porque ya empiezas a ser coherente por ti, no porque repites como perico lo que alguien más te dijo, que tienes que decir, sino porque estás encontrando tu voz, la tomas, la haces tuya y la vives. Y eso creo que es lo más valioso. Pero después viene una capa extra y es, ¿qué pasa cuando hay presión? Cuando hay cosas en juego. Y creo que a mí justamente me ha detenido bastante, ya lo conté en el video de Yugi, cuando jugaba sin torneos encima, sin presión y simplemente por cotorrear y divertirme, hacía literalmente milagros de protagonista. Lo mismo en Beyblade, cuando juegan conmigo y yo nada más lanzo y cotorreo y grito y me la paso cool y nada más me dejo llevar, igual suelo ganar, pero cuando entro en un torneo también me bloqueo un poco. Por ejemplo, esto me lleva a Yu-Gi-Oh! GX, con Jaden en el capítulo final de la primera temporada, que está peleando contra Zane porque Zane lo escoge para que sea el último duelista para su graduación, y como ya había perdido contra él, siente una gran presión a tener como que demostrar algo, a que ha mejorado, a que es bueno, a que esté a la altura de Zane, y empieza a sobrepensar las cosas y deja de ser él. Deja de seguir su camino por sentir que tiene que ser diferente en ese momento, y el mismo Zane se lo dice, es que tú no eres el Jaden contra el que quería jugar. Y tiene que despabilarse, de olvidar todo eso que se estaba metiendo de presión para poder dejarse ir con todo, ser auténtico y coherente con él, que liberó su potencial. No le dio la victoria, pero sí hizo que el camino fuera grato, satisfactorio y que lo disfrutara al máximo, que fuera divertido. Y creo que eso es sumamente poderoso. Porque, lo podemos llevar incluso al fútbol. O sea, podemos ver la diferencia entre un partido donde está en juego la Copa del Mundo en la final, a uno donde está el tercer lugar, donde literal pues ya no hay nada que ganar, ya no hay nada que perder, entonces venga, y se da un partido donde hay 10 goles, 6-4 y está la emoción, el estira y afloja, donde se ve que están simplemente jugando. Porque ya no hay una presión encima que quizá afecte mentalmente. Y lo contrastamos contra un partido final donde está la copa en juego, que se siente tenso, lento, frustrado, que incluso termina en violencia. Porque quizá esa es la otra cuestión. ¿A qué costo estás dispuesto a conseguir ese objetivo? ¿A qué costo vas a ganar? ¿A qué costo no vas a perder? Porque sí, podrás tener un discurso interno que te mueva y sea tuyo, que sea voy a ganar a toda costa. ¿Pero qué es esa a toda costa? ¿Hacer trampas? ¿Incluso caer en malos vicios, hábitos, en afectar al otro con tal de conseguir tu objetivo? ¿Cuál es ese límite? ¿Cuál es la forma en que vas a conseguir el objetivo? El fin, en mi opinión, no justifica los medios, porque es más bien esa forma en que lo consigues lo que le da significado. Y creo que eso nos lleva a la frase de Jinga Hagane, que en mi opinión es de las más poderosas dichas en todo anime si la comprendemos realmente. Es la diferencia entre ganar y perder es el espíritu del blader. Y quitando el blader de por medio y la idea de que espíritu es echarle ganas y estar sonriente, es creo que más bien la actitud que tengas pese a la victoria o la derrota
Es lo que le da significado a cualquier resultado. La actitud de la persona. Cómo reaccionas, cómo lo tomas, cómo lo vives. Porque podrás sí perder la batalla, no vas a ganar todas tus batallas y eso es seguro. Pero puedes aprender de la derrota, puedes crecer de ella. Sí, puedes sentirte frustrado y lo que sea, tenemos emociones, es normal. Pero ¿qué vas a hacer después con eso? ¿Cómo lo vas a tomar? ¿Cómo vas a reaccionar? E incluso en la victoria, ¿cómo lo vas a vivir? Esa es la diferencia, ese es el espíritu del Raider del que habla Ginga y el que hace la diferencia. Porque si atamos que el resultado defina quiénes somos, nuestra identidad, que si perdemos estamos poniendo todo en juego, nuestra reputación, credibilidad, quiénes somos, eso afectará y demás, entonces empiezas a hacer que tenga un significado completamente distinto, que empieza a romper esa seguridad y calma, porque estás poniendo un significado en el resultado de tu propia identidad. Y creo que es donde empieza a complicarse las cosas. Y es donde creo que realmente va la línea de me da igual si gano o pierdo, lo importante es divertirte. Y aquí podemos irnos ahora a Jackson Cross de Beyblade X, que él literalmente lo vive en su máximo esplendor. Lo curioso es que no lo grita, no lo dice como tal, lo vive. Tener una batalla extraordinaria. Él no tiene un conflicto interno de qué es ganar, qué es divertirse, qué es más valioso y qué nada. Él quiere ir a la batalla, entregarlo todo, gozarlo y pasarla genial. Porque no le está asignando ningún peso ni a la victoria ni a la derrota. Para él, el juego en sí mismo es lo que quiere vivir, no el resultado. E irónicamente, esa quietud, ese desprendimiento, creo que también a algunas personas puede llegarles a liberar ese potencial de volverse bastante buenos, ¿saben? De hecho, el mismo libro de Quietud de Ryan Holiday lo menciona. Es ese punto donde te sueltas del resultado como tal, porque estás presente en el momento. Es lo que algunos llaman fluir y me recuerda bastante al Ultra Instinto, donde simplemente estás, lo entregas todo, ¿sabes? O sea, no tienes duda de que puedes ganar, pero tampoco te preocupa porque no necesitas ganar. Tú quieres estar ahí, quieres disfrutar el momento, la batalla, entregarlo todo al máximo, porque ese momento es lo valioso. La batalla es lo importante, no el resultado. Y digo, no creo que sea fácil llegar ahí, porque obviamente puedes tener la presión, el deseo, el sí querer el resultado, pero es una delgada línea. Porque no estás gritándole a los cuatro vientos, yo vine a divertirme nada más, no me importa ganar o perder. No, ni siquiera tienes que decirlo. Lo vives. No vienes a otros a presumirles que yo sí los voy a aplastar, les voy a ganar. No, tampoco. Porque tú sabes que puedes hacerlo y lo vas a hacer y ahí estás y lo das todo. La mentalidad es interesante, pero repito, imagino que cada quien lo puede vivir a su manera. Porque también puedes escuchar entrevistas de muchos deportistas sumamente exitosos y cada uno tiene su manera de vivirlo, su manera de hablarse a sí mismo. Regresamos a lo que mencionábamos hace rato. ¿Cuál es tu manera? ¿Cuál es tu método? ¿Cuál es tu forma de vivir que libera tu potencial? Encuéntralo, abrázalo, vívelo y eso es tuyo. Pero es muy diferente e independiente a cómo te comportes con los demás. Y creo que ahí es donde está la raya que define la competencia sana y la competencia tóxica. Porque da igual cómo te hables, es contigo mismo. Vaya, tú te aguantas, tú lo vives. Y si te sirve, adelante. Pero no importa qué tan intenso, duro quieras ser contigo mismo, no justifica el faltarle al respeto a los demás, en caer en actitudes antideportivas, de querer hacer de todo con tal de justamente conseguir esa victoria. Porque hay personas que lo logran así, aplastando literalmente, ya sea psicológica, verbal o hasta físicamente al otro, con tal de conseguir su victoria sin piedad. Y digo, ¿quieren otro ejemplo? Tenemos a Cobra Kai y a Miyagi-Do, pero incluso en esa dualidad también puedes ver cómo te afecta una y el otro y al final cada una tiene su manera de aportar, pero principalmente creo que ese respeto indispensable para que ya sea un juego como el Beyblade, un deporte como el fútbol. Si cruzas la línea del respeto al otro, es donde se empieza a romper una comunidad y competencia sana, y es lo que creo que más se debe de cuidar.
Cada quien elegirá la mentalidad que lo lleve al éxito y le funcione. Pero algo que definitivamente debe de estar presente es ese respeto al prójimo. Y si en un juego como Beyblade ya hemos llegado al roce donde entre ligas se quieren llegar a agarrar a golpes, donde se dicen de palabras, donde se atacan, no porque todos tengan que ser amigos idealmente ni nada, simplemente respeto. Creo que esa es la base que va a permitir que cualquier juego y hobby pueda seguir siendo un lugar sano para competir y lo que realmente permita que se viva esa diversión, no porque todos tengan que estar riéndose, porque te puedes frustrar con la derrota, por supuesto que sí, te puedes exaltar con la victoria, claro que también, pero siento entonces que la verdadera diversión es saber que puedes llegar a un lugar, disfrutar el encuentro, el momento, entregarlo todo y saber que independientemente de lo que pase puedes fortalecerte de eso, que no te van a hacer daño ahí básicamente. Y es muy interesante porque al fin y al cabo de eso se trata la competencia. No puedes competir solo. Incluso con la computadora necesitas un programa que te haga competir y nunca se siente tan gratificante como con otros. Realmente creo que es eso. ¿Cómo te hablas? Que elijas tu mentalidad y seas responsable y controles cómo te comportas con los demás, independientemente de cuál sea tu mentalidad. Y seguro saber que por más coherente que seas, por más claro que lo tengas, habrá batallas que no logres ganar en ese momento, pero es parte del camino. Porque justamente parte de la competencia, parte de ese éxito, es saber afrontar las derrotas y levantarse de ellas para hacerte más fuerte. Y que las victorias también no te ceguen, no te vuelvan arrogante y que incluso puedas compartirlas y abrazarlas con gratitud. Y regresamos una vez más, la diferencia entre ganar y perder es el espíritu de la persona. Creo que esa es la frase que resume todo. Y es curioso porque si lo pensamos, los personajes de Beyblade en sí mismos tenemos muchos ejemplos, sobre todo en Burst, ninguno es igual. ¿Saben? La forma en que Bolt lo vivía era muy distinta al mismo Iger, que incluso a él se le prendían los pelos porque esa era su intensidad, ese era su motor. Y justamente cuando más conflictos tuvo, fue cuando no tenía congruencia en sí mismo, porque tenía estas actitudes con los demás que él en sí mismo quizá también ya sabía que no estaban bien y no sabía qué hacer, y es cuando empieza él solito a cavar su tumba. El mismo Bolt, al inicio él se le quería imponer a sus amigos porque él quería ser el que recibiera toda la atención, todos los reflectores, y se frustraba con la derrota y lo tuvieron que ayudar y a encontrar él su propia mentalidad y camino. Y puedes pensar en Dante también, que es un poquito como Jackson, que se desprende bastante del resultado y simplemente lo que le importa es estar pelón. Los hermanitos, romper sus límites, tienen clara su manera de ser, pero incluso Hikaru y Hyuga tienen métodos muy distintos de romper esos límites. Es muy curioso, igual Velda y Sora, o sea que también le tuvieron que dar su lección porque era sumamente arrogante y pesado con los demás. Y sí, lograba ganar, pero ¿a qué costo? ¿Qué era lo que implicaba estar solo básicamente? Tuvo que aprender también eso. Y luego a Rashad también le tocó. O sea, tenemos a Bolt y a Shu, por ejemplo. Shu le enseñó esa mentalidad a Bolt de tener una dirección, un objetivo, de confiar en él. Pero después Shu también se dejó llevar por esa obsesión de triunfar, que cayó en malos pasos literalmente, no tuvo límites y sacrificó sus valores y principios con tal de conseguir esa victoria que tanto lo obsesionaba. Y sí, tanto Bolt como Shu llegaron a la final por caminos muy distintos, pero esa sensación estaba consumiendo literalmente a Shu. ¿Realmente valía la pena ganar así? Y bueno, fue gracias a Bolt que le hizo reaccionar y ver que, o sea, no tiene que pensar como Bolt, pero que la forma en cómo lo compartes y lo vives con los demás es crucial para que tenga sentido. Y ya después de eso, pues él lo vive a su manera y lo empieza a compartir con los demás. E incluso tenemos un contraste fuerte que es con Lane Valhalla, que Shu de cierta manera quería obligarlo a pensar como él. O sea que la lección que él aprendió de Bolt era la misma que tenía que aprenderle en Valhalla, y eso genera una fricción, un roce, un choque que lo aleja y lo hace incluso caer más en estos malos hábitos con la demás gente, de ser pesado y demás. Y la lección que aprende Shu es entender que justamente cada uno lo aprende distinto y mejor se pone de su lado y está con él para que lo viva. Entonces eso también es una metáfora muy muy bonita. Incluso el mismo Bolt contra Len tiene que vivir la quietud cuando empieza a sentir la presión de que todo
el mundo Beyblade recae en sus manos y tiene que prácticamente derrotar a este Len para salvar a todos. Tiene que respirar un momento, relajarse y ahora sí darlo todo. Y no le dio la victoria en ese momento, pero sí pudimos ver esa calma en él, que sabe que lo hizo lo mejor que pudo. Y quizá no sea tan intencional, no creo que sean tan inteligentes los escritores, digo porque no parece. Pero en Beyblade X, y si es así, entonces mucho mérito para ellos. Pero bueno, si lo forzamos un poco, podemos ver el mismo contraste entre Jackson Cross, como ya mencioné hace rato, esa quietud que se desprende del resultado y que la diversión en sí misma no la grita sino la vive, y eso le permite ser extraordinario, de liberar su potencial porque no hay nada que lo restrinja, ni el miedo de perder, ni la necesidad de ganar, simplemente de disfrutar el momento y liberar quién es. Y por otro lado tienes a Robin Kazami, que si lo pensamos, la primera lección que aprende en el capítulo 1 de Beyblade X es: Beyblade debe ser divertido. Tiene que ser divertido. Y él mismo se cuestiona en qué momento dejó de ser divertido esto, aunque tenía una semana que había empezado a jugar, pero bueno. Y quizá, repito, no sé qué tan intencional sea, si lo forzamos un poquito podría ser que toda la serie, durante 134 capítulos, se queda con esa idea y conflicto de que la victoria es divertirse. Porque incluso el cierre de la primera temporada es ese, fue divertido. Pero quizás se queda a la mitad de la lección y es lo que lo bloquea por tanto tiempo, que por dentro sabe que desea ganar, que de cierta manera quiere demostrarlo, pero que en teoría tiene que vivir esa lección de que se está divirtiendo y que tiene que escuchar a su compañero y que tiene que estar risa y risa, y a la vez pues la presión de que pues todos le dicen que pierde y se queda más y más y más y más estancado pese a lo mucho que en teoría se esfuerza. Y quedándose justamente con la lección errónea de la diversión. Porque él solito se estaba contradiciendo. No había coherencia en él mismo. Y tampoco había encontrado su propia voz, su propia razón de lo que le daba o lo que le da su verdadero potencial. Y bueno, sin meternos en spoilers de lo que venga después, ojalá la encuentre y eso le dé sentido a su primer victoria, ¿verdad? Pero sí, también podría ser un ejemplo de justamente cómo enfocarse solamente en la diversión y hacerlo contradictorio contigo mismo te puede estancar. Me gustaría destacar también, por ejemplo, en el fútbol, la selección. Yo no soy fan de ver fútbol, pero esta vez vi todos sus partidos y fue bastante inspirador, ¿saben? Quizá no se ganó ese quinto partido, pero creo que la manera en cómo jugaron, en cómo se vieron en la cancha, en cómo hablaban tanto en la victoria como la forma en que abordaron la derrota, fue de admirarse. Se sentía la pasión, el compromiso, la entrega real de luchar como equipo. Y eso es increíblemente valioso y a mí me inspiró bastante y les agradezco infinitamente porque pues lo vimos. Hubo muchos equipos que en desesperación por no perder empezaron a hacer un montonal de faltas de respeto, tanto físicas, agresivas. Algunos cayeron incluso a golpes, se insultaban entre ellos y es como, ¿qué ganas con eso? O sea, de verdad ya a este punto es mejor tomar la derrota con orgullo y con dignidad y no caer en esas cosas. Y creo que en ese sentido México fue de admirarse. Así que gracias a todos los del equipo de México porque creo que inspiraron no solo a mí sino a muchísimos de mexicanos y sobre todo de niños que van a buscar salir adelante por el ejemplo que nos dieron. Creo que esa es la clave. Ser capaz de controlarse a sí mismo, ser coherente, tener una forma propia de liberar y alcanzar tu máximo potencial, de saber lidiar con la presión, de tener respeto por los demás. Y aún con todo eso, poder estar presente en el momento y un tanto desprendido del resultado porque sabes que en sí mismo el camino es lo que le da sentido. Pero sabiendo que cada quien también le va a dar el significado que quiera, porque eso es lo magnífico de este mundo. Así como personajes hay personas y cada uno encontrará su camino. Y si eres congruente con ello, creo que la llevas de gane para liberar tu potencial. Sabiendo que no vas a ganar todo, no vas a perder todo, que vas a aprender de todo, si se puede. Y que mientras estemos vivos, siempre habrá más batallas por disfrutar y por pelear. Entonces, ¿cuál es tu mentalidad? ¿Cuál va a ser tu manera de liberar tu potencial? No cabe duda que de Beyblade podemos aprender muchísimas cosas y entender que cada uno se divierte a su manera. Y respetarlo. La base de todo es el respeto. Y a mí me gusta esa. Como dice Bolt, ¡con todo!